esta mañana pues estamos continuando nuestra serie de sermones en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tengan por ahí Efesios capítulo 5. Vamos a estar leyendo un rato este capítulo, disculpen, a partir del verso 3, así que ténganlo por ahí para leerlo dentro de un rato. La fiesta de los tabernáculos, celebrada por el pueblo de Israel para recordar la provisión de Dios en el desierto, tenía una ceremonia llamada la fiesta de las luces. Al final del primer día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes y los levitas debían ir al atrio de las mujeres y debían colocar en aquel lugar 4 enormes candelabros dorados coronados con enormes antorchas. Se dice que los candelabros eran tan altos como las paredes más altas del templo y que en la parte superior de ellos estaban montados grandes cuencos con 65 litros de aceite. Había una escalera para cada candelabro y cuando llegaba esa noche, sacerdotes jóvenes y saludables llevaban el aceite a los grandes cuencos y encendían las mechas que sobresalían. La luz que emanaba de los 4 candelabros era tan brillante que se dice que no había patio en Jerusalén que no estuviera iluminado con aquella luz. Se vivía en un ambiente festivo. Hombres piadosos, miembros del Sanedrín y líderes de diferentes escuelas religiosas se reunían para danzar hasta las altas horas de la noche, llevando brillantes antorchas y cantando salmos de alabanza a Dios. Jerusalén brillaba como un diamante esa noche y su luz podía ser vista desde lejos. Espiritualmente, aquella luz representaba la gloria, la Shekinah de Dios que antes llenaba el templo, cuando la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo. Fue después de esta ceremonia, en aquel mismo lugar, que a la mañana siguiente, con las grandes antorchas carbonizadas todavía, Jesús se levantó y sobre la multitud dijo a gran voz: yo soy la luz del mundo. Apenas podría haber una forma más enfática de anunciar una de las verdades supremas de Jesucristo. En efecto, Él estaba diciendo: la columna de fuego que se interpuso entre ustedes y los egipcios, la nube que los guió durante el desierto, la que los iluminó en la noche, la que envolvió el tabernáculo, la gloriosa nube que llenaba el templo de Salomón, soy yo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Después de su partida, son los discípulos de Cristo, los cristianos, nosotros, los que hemos sido llamados a ser la luz de este mundo, recordando que no brillamos por nosotros mismos, sino que dependemos de Cristo, la luz verdadera. Nuestro texto el día de hoy nos recuerda eso y nos anima a que caminemos como hijos de luz en medio de un mundo en tinieblas. Caminemos como hijos de luz en medio de un mundo en tinieblas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué significa que como hijos de luz caminemos en medio de un mundo en tinieblas? Bueno, el pasaje en esta mañana, Efesios capítulo 5, del 3 al 14, nos ayudará a responder estas y otras preguntas. Les invito a leer la palabra de Dios. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas,
mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, habla a nuestras vidas. Tu palabra nos confronta en nuestros pecados. Tu palabra, Señor, nos ayuda a mirar a Cristo y su obra, oh Señor. Y tu palabra nos anima, Señor, a crecer en santidad para ser más semejantes a Él. Oh Señor, en esta mañana te rogamos, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, que a través de tu Espíritu Santo que muere en nosotros podamos escuchar tu palabra, podamos entenderla, oh Señor, y podamos ponerla por obra. Reconocemos, Señor, que somos insuficientes para estas cosas. Por eso dependemos de ti y de tu gracia, Señor. Ayúdanos. Queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la invitación, el ánimo de este pasaje para nuestras vidas en esta mañana, la exhortación de la palabra de Dios es esta. Caminemos como hijos de luz en medio de un mundo en tinieblas. Y como decíamos ahorita, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que este pasaje nos enseña es que caminar como hijos de luz en medio de un mundo en tinieblas implica desechar toda impureza. Desechar toda impureza. Noten cómo comienza el verso 3. Comienza diciendo, pero. Este pero establece un contraste con el verso 2, donde somos llamados a andar en amor como Cristo nos amó. Pero, dice el verso 3, ahí está el contraste, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Los efesios vivían en una sociedad, moralmente corrompida, lo mismo que nosotros. Los pecados sexuales de toda clase estaban a la orden del día. Y el apóstol advierte a sus lectores de la necesidad que ellos tenían de desechar estas cosas, de separarse de ellas. La Biblia de las Américas traduce este verso diciendo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni aun se mencione entre vosotros. Pablo comienza hablando de la inmoralidad. La palabra griega que se usa aquí para hablar de eso es la palabra porneia, lo cual implica todo pecado sexual, desde que es más evidente como un adulterio hasta el más pequeño pensamiento sexual impuro en nuestras mentes. Hermanos, es interesante porque en el verso siguiente, en el mismo verso, Pablo dice, y toda impureza o avaricia. Y la avaricia aquí no se está refiriendo al deseo de tener muchos bienes materiales, sino más bien se refiere al deseo desenfrenado de hablar, pensar y actuar de una manera impura, sucia e inmunda. Y en ese sentido el verso 4 añade algunas cosas más. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Todas estas cosas deben ser desechadas por los hijos de luz. Pablo es radical con esto, hermanos. Fíjense lo que dice el verso 3 al final. Ni siquiera se mencione entre vosotros como qué, como corresponde a santos. En otras palabras, los creyentes debemos evitar participar, hablar, pensar, actuar en estas cosas
moralmente impuras, moralmente sucias. Y la razón es importante. Somos los santos del Señor. Cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios enseña que hemos sido separados, apartados para Dios. ¿Recuerdan Isaías capítulo 6? Isaías se reconoció a sí mismo una persona impura, de labios inmundos. Y el Señor, por medio de un ángel que tocó su boca, después le dijo: aquí esto ha limpiado tu pecado. De esa misma manera, nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Hemos sido declarados santos delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, no cabe en nuestra vida ningún tipo de participación en ese tipo de cosas impuras. Y tenemos que prestar atención a esto, hermanos, porque a veces nosotros pensamos que las cosas impuras son las cosas tan evidentes como la fornicación o el adulterio, y lo son. Pero a veces hay palabras impuras en nuestras bocas, en nuestros pensamientos, y tenemos que desecharlas. La Biblia dice aquí, de una manera radical: ni aún se mencione entre vosotros. Eso nos da la idea. No solo que no participemos en eso, no solo que no pensemos en eso, ni siquiera que se mencione. La gravedad de este asunto es tal que Pablo afirma en el verso 5 lo siguiente: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, ¿qué cosa? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cualquiera que se involucra en estas cosas es sencillamente un idólatra. Y la razón para eso es porque en lugar de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, se llama participar en estas conductas pecaminosas. En un texto similar a este, en Colosenses capítulo 3, verso 5, Pablo dice lo siguiente: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Hermanos, de lo que estamos hablando aquí es un asunto de adoración. O se adora a Dios o se adora a sí mismo. O el hombre adora a Dios o el hombre se adora a sí mismo, involucrándose en todo tipo de actos impuros. En Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, el pasaje que leíamos hace un rato, el mismo Pablo expone esa realidad. El hombre le da las espaldas a Dios y ha decidido vivir de acuerdo a su propio estándar de moralidad. Y Pablo dice en aquel pasaje que porque no reconocieron a Dios, no le dieron gracias y no le glorificaron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a cosas impuras. Y lo que nosotros vemos a nuestro alrededor hoy en este mundo, todas las cosas impuras, todas las cosas inmorales, todas ellas, que si fuésemos a hacer una lista sería interminable, no son más que el desenfreno de los hombres en su condición pecaminosa de darle la espalda a Dios. Por eso Él los entregó. Nosotros, sin embargo, como hijos de luz, somos llamados a dejar todas esas cosas, a salirnos de ellas, a no participar de ellas, ni siquiera a mencionarlas. Lo triste es, hermanos, que muchas veces nosotros nos involucramos. Muchas veces
nosotros pensamos que lo grave es cometer estas cosas. Pero tan grave como eso es permanecer en una posición en la cual yo no tengo ningún problema con que otra gente quiera ser homosexual. Hay cristianos que se han expresado de esa manera. Si quiera ser homosexual, que sea. Eso no es lío mío. No, hermano. No hay aprobación. Lo triste es que muchas veces nosotros los cristianos tenemos un vocabulario sucio. Y de nuestras bocas salen obscenidades, groserías, cuando Dios nos llama en su palabra a desecharlas. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que había una palabra que yo decía mucho y un hermano de la iglesia me la corrigió. Y era una palabra que no tenía mucho significado obsceno, vaya, pequeña, pero sí tenía un significado malo. Y yo corregí esa palabra. Me costó trabajo porque yo la decía con mucha repetición. A veces nosotros hablamos y no nos damos cuenta que con nuestras palabras estamos ofendiendo la santidad de Dios, porque estamos diciendo groserías. Y la palabra nos llama a desechar eso. Lo contrario de eso, ¿qué cosa es? Dice Pablo, acciones de gracias. Y eso está muy conectado al pasaje anterior, porque el pasaje anterior dice, desechando la mentira, hablar verdad los unos con los otros. Ninguna palabra corrompida saca de vuestra boca, sino la que sea para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando yo predicaba ese pasaje la semana pasada en los hermanos de La Habana Vieja, les decía, cuando nosotros vayamos a hablar, necesitamos hacernos dos preguntas claves. Una pregunta, ¿son estas palabras que saldrían de la boca de Dios? Si usted en su mente se puede responder no, entonces usted no tiene ninguna licencia para decirles. Y la segunda pregunta es, ¿son estas palabras que edifican a otros? Si la respuesta es no, usted no tiene licencia ninguna para decirlas. En estos días hemos estado conversando de eso. Yo recuerdo que el Iván y yo conversamos de eso esta semana. Nos cuesta trabajo, pero tenemos que identificarlo, hermano. Tenemos que identificar eso. Porque la impureza no solamente es la fornicación, el adulterio, las prácticas homosexuales. También cuando nosotros hablamos o pensamos, tenemos impureza. Y tenemos que cuidarnos de eso. Fíjense lo que dice el verso 6. Pablo, continuando con sus exhortaciones, llamando a los creyentes a no dejarse engañar por palabras vanas, lo cual en este contexto significa que los cristianos no se dejaran llevar por argumentos que expresaran que no había problema alguno con las prácticas de lo que Pablo ya ha hablado. Palabras vanas como, todo está bien conmigo, no hay problema en que practique estas cosas, no hay problema en que diga estas palabras, Dios no me va a castigar, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia. Si hay una verdad de Dios tan mal interpretada es esa. Sí, Dios es un Dios de amor, pero ese Dios de amor demanda de sus hijos santidad, limpieza, pureza. Esto es reforzado por Pablo en el verso 6, diciendo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, hay dos consecuencias directas de estas prácticas inmorales. Primero, los que permanecen en ellas están bajo la ira de Dios. Son hijos de desobediencia. Segundo, ninguno de los que practique estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De manera, hermanos, que podemos resumir esto diciendo, la salvación es opuesta a la impureza. No hay comunión
entre una cosa y otra. Por tanto, hermanos, nosotros en esta mañana quisiera llamarnos a todos al arrepentimiento. Al arrepentimiento por todas las veces que hemos hecho, visto, hablado y pensado las cosas que son impuras. Comportándonos no como hijos de luz, sino como los que están en las tinieblas. Nunca, hermanos, podemos asumir que estamos bien. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos todo el tiempo y hacerlo a la luz de la palabra de Dios y arrepentirnos toda vez que somos confrontados por ella. Tenemos que, cuando estemos hablando, pensando, haciendo las cosas, detectar lo que es impuro y decir: espérate, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar esto en mi vida. Yo no puedo seguir diciendo estas cosas, yo no puedo seguir pensando estas cosas, porque tu palabra dice que si soy un practicante de estas cosas continuo, soy un idólatra. No tengo lugar y herencia en el reino de los cielos, y la ira tuya está sobre mí. Si tú no eres creyente, estás con nosotros hoy y has estado involucrado en este tipo de cosas impuras, te exhorto a que te arrepientas. Te exhorto a que busques la gracia de Dios que hay en Cristo para tu pecado. Que creas que en la cruz Él cargó con ellos, que resucitó para darte vida. Que busques al Señor mientras hay tiempo para la salvación, porque de lo contrario, todo lo que te espera es el justo juicio de Dios que te dejará fuera de su reino. Por tanto, si tú no eres un creyente, arrepiéntete y busca a Cristo. Pero si eres un creyente y estás aquí hoy y te has visto involucrado en este tipo de impurezas, haciendo estas cosas, diciendo estas cosas, pensando estas cosas y aún más aprobando esas cosas en otros, también necesitas arrepentirte de tu pecado. En Jesús hay gracia para ello. Necesitamos hacerlo, hermanos, porque haciendo esto, entonces vivimos como conviene a los santos, como conviene a los que están apartados de Dios, para Dios. Así que, en primer lugar, si queremos caminar como hijos de luz en un mundo de tinieblas, nosotros necesitamos desechar la impureza. Porque la impureza, en todo el sentido de la palabra, como les decía ahorita, desde el acto más evidente de adulterio hasta el más mínimo pensamiento o palabra inmoral, pertenece al reino de las tinieblas, no al reino de luz. Por otra parte, necesitamos hacer esto, hermanos, porque fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para ser hijos de luz. Fuimos llamados a andar como hijos de luz. Y los versos 7 al 14 nos hablan de ello. A partir del verso 7, Pablo conecta lo que acaba de decir con lo siguiente, respecto a los que practican la inmoralidad en la impureza y que son idólatras, que están bajo la ira de Dios. La palabra de él dice: no seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahí está la razón, hermanos. Pablo expone de una manera magistral lo que ha sucedido con los creyentes. Antes eran tinieblas, antes no tenían ningún problema con la impureza, pero ahora son luz en el Señor. No son luz en sí mismos, sino son luz en Dios, quien los llamó de las tinieblas a su luz. Por tanto, el mandato es: andad como hijos de luz. Estamos llamados a recibir la luz, viviendo nuestra nueva identidad en Cristo. Pablo dice en capítulo 4, por tanto, quítese el viejo hombre y vístase de nuevo, creado a la imagen de Dios. Y después dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Todo eso habla de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo.
Y parte de esa nueva naturaleza es que ahora somos hijos de luz y debemos andar como tales. De hecho, Jesús mismo, en el Sermón del Monte, Mateo 5:14, dijo, ustedes son, ¿qué cosa? La luz del mundo. Hermanos, nosotros necesitamos recibir esa luz, haciendo todo lo que es bueno, justo y verdadero. Note lo que Pablo dice en el verso 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Otras traducciones lo ponen así, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La frase fruto de la luz describe el resultado de habitar en la luz de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es verdadero. Como imitadores suyos, entonces, nosotros los creyentes debemos hacer lo que es bueno, justo y verdadero. Como dice un comentarista, este trío de virtudes parece ser un resumen del contenido ético previamente cubierto en Efesios y se asemeja al fruto del Espíritu. Los que caminan en la luz hacen buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Los que caminan en la luz viven con justicia. Efesios 4, 24. Los que caminan en la luz hablan la verdad. Efesios 4, 25. Hermanos, eso es lo que se espera de nosotros, no menos. Haciendo eso, agradamos a nuestro Señor. Somos llamados a recibir la luz, complaciendo a nuestro Dios. Pablo dice en el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Como creyentes, hermanos, es posible que no complazcamos a todos, que no agradamos a todos. Es posible que se burlen de nosotros por decir que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Algunos incluso pueden llegar a pensar que somos gente anticuada por creer en la Biblia y por no involucrarnos en este tipo de inmoralidades sexuales, de impurezas. Aún así, la más importante pregunta que debemos hacernos una y otra vez es la siguiente: ¿qué complacerá al Señor? ¿Qué es lo agradable al Señor? Y definitivamente por este pasaje la conclusión es evidente. Lo agradable al Señor es caminar como hijos de luz. Lo triste es que nosotros muchas veces no lo hacemos. Caminamos como las tinieblas y no como hijos de luz. ¿Recuerdan esa ocasión donde Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo? Jesús dice que tú no tomas una luz y la pones debajo de la mesa. ¿Dónde la ponemos? En un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre toda la casa. Nosotros muchas veces somos luces debajo de las mesas. No alumbramos. No somos luz para este mundo. Es triste decirlo, pero esa es la realidad de muchos creyentes hoy en día. Por eso necesitamos examinar nuestras vidas. Y hoy estamos viviendo como hijos de luz. O que estamos viviendo de manera tal que no se distingue una cosa de la otra. Pablo continúa diciendo que los creyentes no solo deben evitar participar en la oscuridad, sino que también deben exponerla activamente. Note lo que dice el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay algo que necesitamos entender, hermanos, y que los cristianos en Éfeso también necesitaban entender. La luz expone el pecado de los incrédulos. La palabra usada aquí para exponer, para reprender, desenmascarar, conlleva la idea de corregir o convencer a alguien. Andar en la luz no significa que debemos evitar el contacto con las personas. Más bien significa vivir una vida de santidad y enfrentarse así a la oscuridad de este mundo. Este texto no nos dice cómo debemos hacer eso, pero podemos aseverar que lo más probable es que debamos hacerlo con palabras y hechos. Nuestras palabras, las cosas que decimos,
la manera en que nos comunicamos. Y los hechos, las cosas que nosotros hacemos, deben dar testimonio de que somos hijos de luz. De manera tal que cuando otros nos vean sus pecados, las obras infructuosas en las que están involucrados, sean puestas de manifiesto. Como expresa un comentarista, necesitamos sabiduría, discernimiento, gentileza y coraje para saber cómo enfrentar y exponer las obras de las tinieblas. En el verso 11 señala que las cosas que hacían aquellos incrédulos en lo secreto eran demasiado vergonzosas como para mencionarlas. Sin embargo, en el verso siguiente podemos afirmar que aún aquellas cosas tan vergonzosas son expuestas por la luz. Hermanos, la luz del Evangelio, vivida en la vida de los creyentes, tiene un poder transformador. Un autor llamado O'Brien declara respecto a esto lo siguiente: la revelación de los pecados de las personas efectuados a través de la vida de los creyentes permite a los hombres y a las mujeres ver la naturaleza pecaminosa de sus obras. Como creyentes, hermanos, como cristianos, estamos llamados a exponer la oscuridad en los lugares corruptos de este mundo. Debemos traer la luz del Evangelio exponiendo los pecados para que de esta manera el poder de Dios a través de su palabra lleve a muchos de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la luz del mundo. Y la única manera en que otros podrán salir de sus tinieblas es que nosotros podamos alumbrar en este mundo con la luz del Evangelio. Nuestro pecado, hermanos, fue expuesto una vez. De esa misma manera, otros necesitan también exponer su pecado. ¿Acaso no fue lo que pasó con nosotros? Nosotros no estábamos en las tinieblas, nosotros no estábamos en la oscuridad de nuestros pecados, nosotros no pensábamos, actuábamos, hablábamos y vivíamos en la impureza. ¿Sí o no? Sí, hermano. Y cuando el Evangelio brilló en nuestras vidas y nos arrepentimos y creímos en Jesucristo, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Hermanos, eso mismo necesita ocurrir en muchos otros que andan en tinieblas. Y la manera para que eso ocurra, en eso, nosotros jugamos un rol fundamental. La luz transformadora del Evangelio de Jesucristo está en nosotros. En el verso 14 nos habla de eso. Al parecer este verso combina pasajes de la resurrección y la luz, como Isaías 26, 19, 61. Algunos creen que estas palabras fueron probablemente usadas en un himno o una confesión temprana en los bautizos. Al bautizado se les recordaba levantarse y brillar. Pablo por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cualquiera sea el origen de estas palabras, la aplicación de Pablo es clara. Hay algunos que son luz en el Señor y que están durmiendo. Necesitan despertarse. Es evidente que los cristianos que están dormidos no lo saben. No saben que no están. Es posible estar dormido y parecer despierto. Es posible orar mientras duermes, pronunciando frases que otros han usado. Es posible cantar un himno sin estar despierto a sus palabras. Es posible caminar mientras duermes y terminar en peligro. Es posible vivir una vida soñadora de irrealidad en los Países Bajos de la inacción. Por eso esta exhortación es importante. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Si somos hijos de luz, debemos actuar como tal. No se espera menos de nosotros, haciendo todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo verdadero. Y por otro lado, exponiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Ayer, nosotros veníamos de San Cristóbal, que fuimos a ver a mi papá. Y nos cogió la noche. Eran como las 9 de la noche.
Y mientras veníamos en el carro, pasaba algo. Cuando un carro venía de frente, las luces nos encandilaban a Otto y a mí. Otto me decía, necesitas siempre, cuando eso ocurra, mirar para la derecha, la rayita blanca que está en el medio, para que no pierdas la senda. Porque siempre va a pasar que te candile esa luz. Hermanos, de esa misma manera, la luz del Evangelio en nosotros necesita encandilar a otros en sus pecados. Lo triste, lo vergonzoso, es que muchas veces nuestra luz está casi apagada. No vivimos como hijos de luz. Y hay personas a nuestro alrededor que están en pecado, que están en impureza, que están en rebelión contra Dios. Y por la manera en que nosotros vivimos, ni se enteran de que están mal. Es más, hay cristianos que les ha pasado que han estado por tiempo trabajando en un lugar por años. Y algún día mencionaron algo de la Biblia y le preguntaron, ¿y tú eres cristiano? Porque hasta ese momento, como no ha vivido como un hijo de luz, los otros a su alrededor se sienten cómodos con su pecado. Porque nadie a su alrededor, con la luz del Evangelio, le ha mostrado sus obras infructuosas. ¿Qué pasó con Jesús? La luz del mundo. Dice el pasaje en Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No les recibieron. ¿Por qué? Porque andaban en tinieblas y no querían ser alumbrados. Otros sí fueron alumbrados por la luz de Cristo y sí le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe qué va a pasar con usted brilla con la luz del Evangelio de Jesucristo donde usted está? En su familia, en su trabajo, en su escuela, en su vecindario. Usted va a tener dos posibles respuestas. La gente lo va a rechazar. La gente se va a burlar de usted. O dos, la gente se va a acercar a usted para ser alumbrado por la luz del Evangelio que está en usted. Pero si tú eres un cristiano que vive en este mundo con su familia que no es cristiana, con sus amigos que no son cristianos, con sus compañeros de trabajo, de estudio que no son cristianos, y a su alrededor cometiendo pecados, y usted está tranquilo ahí, y no pasa nada, examínese. Porque algo no está bien con usted. Hermanos, la luz del Evangelio produce o rechazo o arrepentimiento. No hay término medio. Por eso es que hay tantos cristianos que tienen problemas con su familia que no son cristianas, porque no entienden el Evangelio. Porque cuando uno vive en la luz del Evangelio, los que están alrededor de uno, que son inconversos, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han sido alumbrados por la luz de Cristo, se siente mal. ¿Usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado con mi familia. Nos rechazan. Cuando somos luz, la gente nos rechaza. O se arrepiente y se convierte. Pero no es un término medio. Por eso, hermano, es tan importante para nosotros que entendamos que necesitamos andar como luz en este mundo para alumbrar a otros. Ya sea para que de una vez por todas su pecado sea expuesto y se arrepientan o continúen en su condenación. Concluyo con esta historia. Cuentan que un hombre que regresaba de un viaje le trajo a su esposa una caja de fósforos. Una caja de fósforos que brillaba en la oscuridad. Después de dárselo, apagó la luz, pero no se podía ver la caja de fósforos. Ambos pensaron que habían sido engañados. Entonces la esposa notó algunas palabras en francés en la caja y le pidió a un amigo que los tradujera. La inscripción decía lo siguiente: si quieres que brille en la noche, manténme en la luz.
Si quieres que brille de noche, manténme en la luz. Necesitamos, hermanos, perseverar en el Evangelio de Cristo. El Evangelio que nos hizo luz cuando éramos tinieblas. Necesitamos hacerlo porque mantenernos en el Evangelio es mantenernos en Cristo. Y mantenernos en Cristo es mantenernos en la luz. Y solo así podremos vivir de acuerdo a nuestro llamado de andar en luz en este mundo, exponiendo las obras de las tinieblas. Solo así podremos desechar toda impureza. Así que recuerda esto: si quieres brillar en la noche, mantente a la luz de Cristo. No hay otra manera de hacerlo. Si quieres brillar en la noche, mantente a la luz de Cristo. Hermanos, les exhorto a que caminemos como hijos de luz en este mundo de tinieblas, para que otros puedan ser alumbrados con la luz del Señor. Y les ocurra como con nosotros pasó, puedan ser llamados de las tinieblas a la luz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Primero que nada, Señor, te agradecemos porque un día, cuando estábamos lejos de ti, cuando estábamos en las tinieblas de este mundo, Señor, tú nos sacaste de allí, Señor. Tú alumbraste en nosotros la luz del Evangelio de Jesucristo para que pudiésemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Gracias, Señor. Gracias porque somos hijos de luz, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que tú hiciste. Padre, te pedimos perdón. Perdónanos cuando no hemos vivido, Señor, como hijos de luz. Cuando hemos hecho cosas impuras que corresponden al mundo de las tinieblas, Señor. Cuando hemos pensado cosas impuras que corresponden al mundo de las tinieblas, Señor. Cuando hemos hablado, Señor, cosas impuras que corresponden al mundo de las tinieblas, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, para arrepentirnos y para cambiar, Señor, para ser más semejantes a Cristo, nuestro Salvador. Padre, que la luz del Evangelio alumbre en nosotros para que otros te puedan conocer también, para que el pecado en otras personas puedan ser revelado, pueda ser expuesto, Señor. Ayúdanos a brillar con el Evangelio en nuestras vidas. Reconocemos nuestra insuficiencia para eso, pero también sabemos que tu gracia es suficiente para ayudarnos en estas cosas. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.